salvadoreña. Nunca antes había sido sentado en el banquillo de los acusados un exfuncionario de Arena de ese quilataje y mucho menos un miembro de la oligarquía salvadoreña como Guillermo Solbán. Aparte de eso, todos los directores de CEL en la época de Solbán durante la presidencia del expresidente Francisco Flores. El caso no lo ganó la Fiscalía General de la República porque la misma Fiscalía General de la República, financiada por esta oligarquía, construyó la salida, cambió la tipificación del delito y al cambiar la tipificación del delito por el cual estaban siendo procesados, el juez no tuvo más que sobreseerlos porque ese delito nuevo que se les estaba imputando ya había vencido en tiempo. Es decir, la acción penal se había extinguido. Pero bueno, hubo un bochorno público y hasta ahora nadie ha podido explicar esa venta ilegal de las acciones de la geotérmica a una empresa italiana a precios desvalorizados, con el propósito de entregarle uno de los principales patrimonios del país a una empresa transnacional. Y ya no digamos el caso del expresidente Flores con los fondos que fueron desviados de la cooperación taiwanesa que iban destinados a atender a las víctimas del terremoto y que en su lugar fueron a parar a bolsillos privados y a la campaña del Partido Arena para las elecciones del 2004. Esos hechos la oligarquía no me los perdona. Además no les permitía hacer negocio con el Estado como estaban acostumbrados. Durante 20 años la oligarquía salvadoreña mamó, literalmente hablando, mamó de las finanzas públicas. Hizo negocios con el Estado. Bueno, usted ya lo dijo. El expresidente Cristiani se llevó bajo el brazo un banco, y no solo él. Muchos miembros de la oligarquía salvadoreña se llevaron bancos que fueron saneados por las finanzas públicas y fueron comprados a precio de me lo llevo. El expresidente Calderón Sol privatizó el sistema de pensiones y ve ahora el estado deplorable en que se encuentra el sistema de las administradoras de fondos de pensiones, donde se conoce que tanto la AFP Crecer como la otra AFP, la otra administradora de fondos de pensiones, está quebrada financieramente y no pueden pagar las pensiones por más decretos que puede emitir la Asamblea Legislativa para el adelanto de un 50% de los ahorros previsionales que tienen los salvadoreños. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo sabía que iba a venir una persecución en mi contra, no del gobierno, porque el gobierno era el del presidente Sánchez Serén, con el cual había una identidad y una afinidad política e ideológica. Era el segundo gobierno del FMLN, sino que del sistema de justicia penal, del aparato de justicia penal. Decidí venirme aquí a Nicaragua a buscar empleo porque sabía que en El Salvador no lo iba a encontrar, y ya estando acá comencé a recibir señales de que venía un proceso de persecución política en mi contra y que la fiscalía del ex fiscal general Douglas Meléndez estaba construyendo arbitrariamente una serie de casos de presunta corrupción en mi contra para meterme preso. A mí, a mi círculo familiar más cercano y a algunos funcionarios de mi gobierno. Entonces solicité el asilo político al presidente Daniel Ortega. El presidente Daniel Ortega me concedió el asilo político y con el tiempo busqué la ciudadanía nicaragüense. ¿Por qué razón busqué la ciudadanía nicaragüense? Bueno, no solo por la hospitalidad que me ha dado el pueblo nicaragüense, no solo por el respaldo político y jurídico que tengo del gobierno de Nicaragua, sino que también porque, de acuerdo a la Constitución de la República Nicaragüense, los ciudadanos nicaragüenses, ya sean los ciudadanos por nacimiento o por naturalización, no pueden ser extraditables. Por eso que todos esos intentos de la Fiscalía, a través de los tribunales de justicia y la Corte Suprema de Justicia, por decretar órdenes de detención, porque el sistema de Interpol elabore difusiones rojas en mi contra que implican la localización
con fines de captura para ser extraditado a El Salvador no tiene ninguna viabilidad ni ningún sentido. Como ciudadano nicaragüense yo no soy extraditable. Eso no significa que no estoy enfrentando los procesos judiciales que hay en mi contra. Con mucho esfuerzo yo he tenido que nombrar 2 abogados defensores que están viendo los diferentes procesos judiciales que están en mi contra, y ahí vamos avanzando. Hasta la fecha, después de más de 2 años de investigación de la Fiscalía, no han podido demostrar nada en mi contra, no tienen pruebas sustentables, se basan únicamente en declaraciones de testigos criteriados, no hay ningún documento, ninguna transferencia bancaria, ningún registro de bienes míos que hayan sido adquiridos o de dineros que hayan sido adquiridos con fondos públicos. El caso se les va a caer finalmente porque no han podido demostrar que yo haya cometido peculado o que haya cometido lavado de dinero y que haya desviado recursos para favorecerme a mí, a mi familia o a terceros. Presidente, siempre esas autónomas, ¿por qué existen esas autónomas y el gobierno no puede tener algún tipo de poder adentro de esas autónomas? ¿Y por qué usualmente esas autónomas, como en el caso de Billy Sol Bank, tienen directores como de esa categoría que se dedican a estar saqueando a nuestro pueblo a través de la electricidad, que en algunos pueblos y en algunas ciudades no llega la luz, pero el recibo siempre está ahí puntual? Eso es parte del ordenamiento jurídico salvadoreño. ¿Cuáles son las instituciones autónomas del país? ANDA, que es la Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados y que es la autoridad en el manejo del agua. La CEL, que es la Central Hidroeléctrica del Río Lempa, que es la dueña de las centrales hidroeléctricas y de las generadoras de energía eléctrica, tanto térmicas como geotérmicas, y ahora que está haciendo inversiones en la generación a través de paneles solares y la generación a través del viento. Luego está también como autónoma CEPA, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, que es la que maneja el aeropuerto y los diferentes puertos del país. Esas son las más importantes. Hay otras también, está la Lotería Nacional de Beneficencia, está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, etcétera, que son empresas del Estado, pero que tienen un gobierno propio. Las decisiones en las autónomas no las toma el presidente de la República. El presidente de la República lo único que puede hacer es nombrar a los directores presidentes de esas autónomas. Por ejemplo, en mi caso, yo nombré al director presidente de CEL, al director presidente de ANDA, al director presidente de CEPA, al director general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Pero las decisiones de esas autónomas, las decisiones de carácter administrativo, financiero, las toma la asamblea de directores, donde hay representantes de diferentes ministerios y también de la empresa privada. Es el caso de CEL, por ejemplo, a propósito que usted me pregunta eso. Uno de los procesos judiciales que yo estoy enfrentando es que dicen que yo le robé $50 millones al Estado con la construcción del Chaparral. Ahí hay 2 incongruencias que no tienen ninguna sostenibilidad. En primer lugar, el proyecto del Chaparral fue licitado por el expresidente Saca. No fue mi gobierno, ni CEL bajo mi administración, que le entregó la obra a los italianos de Astaldi. Fue el presidente Saca. En el gobierno del presidente Saca, a Astaldi se le pagaron un poco más de $80 millones por las obras realizadas. Si eso correspondía o no al avance de las obras es algo que la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República lo tiene que establecer. Pero el gobierno de Saca le pagó más de $80 millones. Cuando yo recibí el proyecto,
Astaldi argumentó que no lo podía continuar si no se le pagaba un sobreprecio porque la montaña se había desplazado como resultado de las tormentas tropicales y que por lo tanto tenían que hacer trabajos adicionales que no estaban contemplados en el contrato. La recomendación que dio el Consejo Nacional de Energía es que había que cerrar ese contrato y buscar a otra empresa constructora. La decisión de cerrar el contrato no la tomó el presidente de la República, la tomó la Junta Directiva de CEL, en ese entonces presidida por el licenciado Leopoldo Samur. En esa Junta Directiva hay representantes de la ANEP que dieron su aval y que llegaron a la conclusión de que era mejor negociar directamente el cierre del contrato que ir a un diferendo internacional, porque eso le iba a implicar mayores costos a la institución y al Estado mismo, no solo por el pago de abogados, sino que por el tiempo que ese conflicto internacional, ese diferendo internacional podría dilatarse. Y mientras tanto la obra iba a estar paralizada. ¿Quién tomó la decisión de pagar un poco más de 30 millones de dólares, en concreto 28.5 millones de dólares a Astaldi, más lo que se tuvo que pagar de impuestos y de transferencias bancarias, porque los pagos entiendo que se hicieron en varios depósitos a través de la banca internacional? ¿Quién tomó esa decisión? La tomó la Junta Directiva de CEL, donde estaba representada, o donde estaba representado el sector empresarial a través del ANDET. Ellos tomaron la decisión, no la tomé yo. Y por lo tanto, yo no tengo nada que ver con el dinero que se le pagó a CEL. Además, se le pagaron 28.5 millones de dólares. ¿Quién pagó la mayor parte del dinero que CEL recibió o que Astaldi recibió por parte de CEL durante 2 gobiernos? El gobierno de Saca. De los 108 millones de dólares que recibió Astaldi, el gobierno de Saca pagó un poco más de 80 millones de dólares. Mi gobierno, la CEL bajo mi gobierno, pagó 28.5 millones de dólares. ¿De dónde salió esa cantidad? Esa cantidad salió de una asesoría que dio un bufete externo a CEL llamado Rusconi, Medina y Asociados, que fueron los que calcularon la cifra a pagar y los que avalaron esa cifra junto con la Corte de Cuentas de la República. Y resulta que uno de los abogados de ese bufete, el señor Medina, es el que ahora tiene la Fiscalía como testigo criteriado, que es el que me acusa a mí de ser el responsable de ese pago, de haber decidido ese pago, de haber impuesto ese pago a la Junta Directiva de CEL cuando yo no tengo facultades para imponer eso, y no solo eso, de haber recibido un soborno de 3.5 millones de dólares. Pero si me permite, vea la incongruencia. Dicen que yo me robé 50 millones de dólares. Si CEL bajo mi gobierno solo pagó 28.5, casi 30 millones, incluyendo, como le he dicho, impuestos y comisiones bancarias. Y entonces, ¿de dónde salen esos 50 millones? Si lo que pagamos nosotros fue únicamente 30 millones, ¿de dónde salen los otros 20? En todo caso, esos otros 20 salen o hay que imputárselos al gobierno Saca. Entonces es ridícula la acusación de que yo me robé 50 millones de dólares y ni siquiera le pagamos eso. Ni siquiera se le pagó eso a Astaldi bajo mi gobierno. Y dicen que yo recibí un soborno de 3.5 millones de dólares que fueron depositados en unas cuentas offshore de un empresario, amigo mío, de nombre Miguel Menéndez. Esas cuentas no son mías, ni yo las fui a abrir. Esas cuentas son de él y ahí entiendo, según tengo entendido, él recibió dineros provenientes de asesorías internacionales que dio porque tiene la empresa de seguridad más grande y más importante de El Salvador. ¿Qué tengo que ver yo con ese dinero? Entonces, esa es una acusación arbitraria la que se me está haciendo. Ese tipo de acusaciones son las que yo enfrento. Ese tipo de acusaciones son las que no han podido hasta la fecha demostrar la Fiscalía General de la República.
Eso no me descalifica para opinar sobre la situación